right, let's hear you sing it now. Come on. Over and over, time and again, you have been faithful in my distress. Yes, you have. You're my foundation, the rock where I stand. All of the ground is sinking sand. Come on, tell him, let's hear you, come on. I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song even when I'm standing tall on your promises. Yeah. That's it, over and over. Over and over, time and again. My God is faithful, beginning to end. Yes, He is. And I might be shaken, I lift my hands. We trust you, God. And I choose to praise with all that I am. Tell Him now, you're standing tall. And I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song even when I'm standing tall on your promises. Y'all came ready to sing today. All right, I hear you. Let's sing this in confidence. Come on. Whatever may come, whatever may pass, I'll stand on this rock. You're my confidence. Hey. Whatever may come, whatever the cost, I'm standing tall on your promises. Whatever may come, whatever may pass, I'll stand on this rock. You're my confidence. Whatever may come, whatever the cost, I'm standing tall on your promises. Standing tall on your promises. Yeah, come on. And I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song even when that I'm standing tall on your promises. Hey, I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song till the end. I'm standing tall on your promises. I'm standing tall on your promises. Yeah. That's right. Standing tall. When all I see is the battle, you see my victory. That's what He sees. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. It surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for
'cause there's nothing impossible for you. Tell him now. When all I see are the ashes, you see the beauty. Yes, he does. Oh, when all I see is a cross, you see an empty tomb. Tell him how you fight. Hey. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, and I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Yes, it does. The battle belongs to you. We give it over. All pain and worry, all doubt and fear, anxiety is given over to you. Tell him who he is, come on. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle, and nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, yeah, you go before. Yes, he does. Now, come on. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle, yeah. Nothing can stand against the power of our God. In faith, come on. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Yeah. And oh God, the battle belongs to you. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing it out. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. I've lived in it. All my life you have been faithful, more than faithful. All my life
goodness of God. With every breath in my lungs, I return that breath back to Him in praise and worship, in sound and song. We sing to you, God, we lift it up. God, we believe that today. It's in confidence that we declare these things as a family in this place. We're grateful for the grace that we have received through Jesus, that you would choose us to be grafted into your family through his sacrifice. Ultimate love on display. We join right now with generations of believers who have gone before us as we sing this hymn, these verses, as we declare that your grace is enough for us. We're grateful, God. Hear us declare this to you. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, his mercy reigns, unending love, amazing grace, so amazing. The Lord has promised good to me. His word my hope secure. He will my shield and portion be, as long
Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Yes, you are amazing. You are more than enough for me. More than enough for me. Just your voices, come on. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was hot, stifling hot. Estaba caliente, muy caliente. Él no había olido la lluvia por 6 meses. No había visto el cielo por 9 meses. Está en una celda de una prisión. No está la población general, pero en una prisión como un confinamiento solitario. Y está solo con sus pensamientos y por 9 meses está en un ciclo repetitivo preguntándose, ¿qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿En algún momento saldré? Han sido 9 meses difíciles y está escuchando las fiestas que están en el palacio arriba, las paredes del bloque de piedra caliza en el sótano, en ese calabozo, son igual que las paredes del palacio y escucha a los políticos corruptos, a las personas, a las celebridades, personas famosas ahí arriba y escucha a través de la música el entretenimiento pornográfico que tenían. Y ahí él está atorado por 9 meses. Juan estaba en prisión. No Juan el apóstol, pero el Juan famoso antes de él, el bautizador. Y entre esos 9 meses probablemente comenzó a incrustarse y probablemente sentía que las paredes se estaban acercando y le oprimían la duda. Y él había predicado acerca de Jesús, que era el Cordero de Dios, el que quitaba el pecado del mundo. Y él le decía a sus seguidores, no me sigan a mí, sigan a Jesús. Él es el Mesías. Él sabía que Jesús era el Mesías desde el momento que él nació. Él escuchó las historias acerca de María, la mamá de Jesús, que vino a visitar a Elizabeth, la mamá de él, y ambas estaban embarazadas y como un bebé dentro del vientre. Cuando él conoció a Jesús, él brincó de la alegría. Él conoce la historia de la Virgen María y él sabe las profecías que predecían quién Jesús iba a ser. Y ese es parte del problema, porque una de las profecías decía que el Mesías iba a liberar a los cautivos y él no ha sido liberado. Y creo que parte del problema de dejar a Jesús en el papel es que puedes tener estas expectativas de papel antes de conocer a la persona. Y Juan sabe, él conoce a la persona y es difícil movernos de papel a persona, pero él está tratando de imaginarse por qué aún no lo ha liberado Jesús. Y eso es lo que dice la Biblia que él haría. Y creo que esa es una conversación importante que debemos de tener. Porque todos nosotros hemos estado en ese mismo calabozo de dudas. Yo he estado ahí, no sé si te sorprende, pero han habido veces que yo he dudado de Jesús. No cuando la vida me va bien. Cuando Dios es bueno, Jesús es real y yo creo cuando la vida es buena. Pero cuando mis circunstancias no llegan a mis expectativas de Él, es cuando dudo. Ahora, mis 4 paredes en mi calabozo de duda van a verse diferente que tus 4 paredes en tu calabozo de duda. Y yo sé que para muchos de ustedes ese calabozo es no poder tener hijos. Has intentado por años y no sabes, Dios, ¿por qué nosotros? Y ya sabes que el 20% tienen problemas para tener hijos, pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Hicimos algo mal? Y comienza como a dar vueltas estas preguntas como en el calabozo. Y para algunos de ustedes la pregunta no es los hijos que no pueden tener, pero los hijos que tienen.
y te preguntas, ¿por qué mi hijo tuvo una discapacidad? ¿Por qué mi hijo cayó en adicción? O quizás no son tus hijos, quizás es tu matrimonio. Y como recuerdas los buenos años, pero ha pasado tanto tiempo que ni te acuerdas lo que se siente estar enamorado. Es un calabozo de dudas. Y no es tanto que estás dudando a Dios, pero las paredes te comienzan a oprimir y te aprietan y te sacan la duda. Y te preguntas, ¿por qué el Dios en tu experiencia no es como el Dios de la Biblia? Y parte de esta serie es tratar de mover de Jesús del papel a una persona que realmente podemos conocer y nos podemos relacionar con Él. Y yo quiero decirles a todos ustedes, aun si estás viendo en línea, ya lo entiendo. Yo lo entiendo. Aun si simplemente estás tratando de averiguar, ¿esa es una persona a la cual puedo poner mi fe? Y vamos a entrar al texto. Mateo capítulo 11. Si tienes tu Biblia, puedes seguirnos. Vamos a leer varios de los versículos. Es una historia de Juan el Bautista en su momento de duda y cómo Jesús respondió a la duda. Y yo te voy a dar el resultado ahora mismo. Quizá tú dudas de Jesús, pero Jesús nunca ha dudado de ti. Y Juan el Bautista, el gran Juan el Bautista, dudó de Jesús, pero Jesús nunca dudó de Juan. Y eso debe de animarnos el día de hoy. Entonces hay que comenzar la historia con un poco de trasfondo. Primero, ¿dónde está Juan? Y número 2, ¿por qué está Juan ahí? El dónde es fácil. Él está en Maqueronte. Es un palacio en el desierto de Judea, del otro lado del Mar Muerto. Y de hecho puedes ir ahí el día de hoy, puedes subir esta montaña y si llegas a la cima vas a ver las ruinas de este palacio antiguo. Y si tú volteas a ver del palacio y ves al otro lado del Mar Muerto, vas a ver una comunidad llamada Qurán. Ahora, la comunidad Qurán era famosa. De hecho, este es el descubrimiento arqueológico más grande del siglo XX. Eran famosos por unos rollos. Y no sabían en ese tiempo, pero hubo un grupo de personas que ellos odiaban a los romanos y odiaban más a los líderes judíos porque estos líderes se habían corrompido, eran corruptos en todo nivel del gobierno. No como nosotros nos podemos relacionar con eso, pero ellos se fueron de Jerusalén y crearon un campamento en el desierto. Y ellos escondían estos rollos en unas jarras, en unas vasijas. Y ahí estuvieron escondidos por 2000 años. Y en 1947 un niño tira una piedra en una cueva y escucha que se rompe este jarro y puede ver que hay cientos de rollos. Ahí vamos a ver un poco de esto más adelante, pero ahí es donde está Juan. ¿Y por qué está ahí? Porque Herodes lo había arrestado. No el Herodes que intentó matar a Jesús cuando era bebé, era el papá de él. Este era Herodes Antipa, el hombre al cual Jesús se iba a poner delante de él para su juicio, justo unos meses después de esto. Y este hombre estaba casado con una princesa y no era tan importante esta princesa, pero el papá de ella era rey de un reinado enseguida de su reinado, y él se casa con ella porque él quería más poder, quería poder tener más territorio. Y él sigue yendo a Roma y toma estos viajes para tratar de obtener más poder y convencer al emperador de darle más poder. Y él se queda en uno de estos viajes con su hermano Filipo. Filipo no era un hombre tan bueno, se había casado con su sobrina, que nunca hagan eso. Y la esposa de Filipo, creo que la palabra técnica que la esposa de Filipo era guapísima. Y él convence a la esposa de Filipo para que se divorcie y le dice: yo me voy a divorciar de mi esposa y que se casen. Y lo convence. ¿Por qué? No porque se amaron, no porque tenían lujuria, pero porque querían más poder. Ambos querían tener más poder. Y a ella le convenía porque él iba a ser el rey de Israel. Ahora, ellos se casaron. Y ahora, ¿cómo crees que Juan el Bautista iba a responder a esto? Este hombre es un profeta que
vive en el desierto, es un profeta que es intenso y su mensaje es arrepiéntete, 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 vive justamente, si no vives justamente, arrepiéntete. Ahora, su rey se divorcia y luego se casa con la esposa de su hermano y supongo que Herodes de Antipa hubiera dejado pasar por alto, pero su esposa no, su esposa se llamaba Herodías y ya sabes lo que dicen. No hay suficiente furia en el infierno. Pero esta mujer buscó que Juan el Bautista fuera arrestado y puesto en la prisión. Y Herodes hizo esto. Y unos meses más adelante, él iba a morir en manos de ella. Y la manera en que ella lo hizo fue tan malvada. Y la forma en que lo hizo es que hubo una fiesta de cumpleaños para Herodes y él había invitado a todos sus amigos ricos y famosos y corruptos. Y lo que habían hecho ahí es que, como en Las Vegas, lo que sucedía en el desierto se quedaba en el desierto. Y han estado enfiestados por 2-3 días. Hay orgías, hay bebida, hay embriaguez. Y en uno de estos días, la hijastra de Herodes, llamada Salomé, que tenía como 12, 13 años en este momento, tenía la mente de una niña, pero ya tenía el cuerpo de una mujer. Y ella envió a su hija a bailar, que bailara para Herodes y a sus cronis perversos. Y digamos que Herodes fue inspirado y le hizo una promesa imprudente a su hijastra. Le dijo, te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Y ella fue corriendo con su mamá y le preguntó, ¿qué hago? ¿Qué pido? Y ella le dijo, tú pide la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Ella regresó a la fiesta, le dio el mensaje a Herodes y Herodes recuperó la sobriedad inmediatamente. Y él sabía que estaba mal, pero por su orgullo, él cedió a esta petición malvada. Y Juan murió. Y no estamos ahí todavía, pero Juan ya lo ve por venir, como unas luces de un tren. Y mientras estas paredes se están acercando en su calabozo, le oprimen y le sacan la duda. Y al principio la duda sale como una pregunta. ¿Por qué? Y otra pregunta, ¿qué tanto tiempo? Y las preguntas dan paso a una cita. La Biblia dice que debes de liberar a los cautivos. Y sí decía, y de Jesús sabía eso. En su primer sermón en Nazaret, Jesús citó Isaías 61, que incluye esta frase, yo liberaré a los cautivos. Así que Juan tiene derecho a preguntar, ¿por qué no me has liberado? Yo soy prisionero, he estado aquí 9 meses. ¿Por qué no me estás liberando cuando la Biblia dice que tú me liberarías? La pregunta se convierte en esta cita y la cita se puede convertir en una acusación. Juan todavía tiene discípulos alrededor de él y no sé por qué lo siguen siguiendo, porque como un año antes de eso, Juan le dijo a todos sus discípulos, no me sigan a mí, sigan a Jesús. Jesús es el Mesías, yo soy solamente el que está preparando el camino para él. Síganlo a él, pero no lo siguieron. Pero yo supongo que la razón por la que no siguieron a Jesús es porque no les caían bien Jesús. Y probablemente no les caían bien porque Jesús no era como ellos. Así que piensa esto. Juan está en la prisión, está escuchando la fiesta ahí arriba. ¿Y a quién invita a Herodes? Herodes invita prostitutas. ¿A quién invitaba a las fiestas Jesús? A prostitutas. Juan se rehusaba a tomar alcohol. Jesús, no tanto. Lo llamaban un bebedor y lo llamaban glotón. Herodes, él podía tomar más que todos. Herodes no está liberando a Juan de la prisión, tampoco Jesús. Y si tú pones a Jesús y a Juan y a Herodes juntos, Jesús se parece más a Herodes ahorita que a Juan. Y yo creo que los discípulos de Juan, yo creo eran parte del problema. Yo creo le iban y le decían, mira lo que está haciendo Jesús. Entonces Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús esta pregunta. Mateo 11, versículo 3. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Alguna vez has pensado eso? ¿En serio, Jesús? No en tus días buenos, pero los días que te va mal.
cuando el calabozo de la duda te aprieta y te saca la duda. ¿Alguna vez has hecho esta pregunta? Jesús, ¿en serio? ¿En serio tú eres el Cristo? ¿Realmente puedo confiar en ti? No tengas vergüenza. La duda de Juan no significó que Jesús dudó de Juan. Tu duda no significa que Jesús va a dudar de ti. Y puede ser honesto, no es como que él no lo sabe. Pero escucha cómo responde Jesús. Les dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les ha anunciado las buenas nuevas. Hay varias frases ahí, varias promesas ahí de lo que el Mesías iba a hacer. Los ciegos van a ver, los cojos van a andar, los leprosos van a ser sanados. Y nota lo que omitió Jesús. Jesús se sabe la cita, él la ha usado anteriormente. Él omitió la frase, los cautivos serán liberados. No porque Jesús no va a liberar a los cautivos, simplemente Jesús no va a liberar este cautivo. Él va a liberar a las personas en muchas formas, pero no de esta forma, no en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay otra frase aquí que es muy interesante, que no está en el Antiguo Testamento. Jesús aquí está citando Isaías 35 e Isaías 61, el mismo libro en dos diferentes capítulos, 61 y 35 de Isaías. Y la frase que le importa no está en ningún otro lugar en el Antiguo Testamento, y eso es que los muertos resucitarán. ¿Por qué iba a agregar esto Jesús a las Escrituras? La respuesta es que no lo agregó. Las personas de Qumran, ellos lo agregaron. Si tú ves esta comunidad de Qumran, muchos de estos rollos salieron de la Cueva 4. Y aquí atrás de mí está la foto de la Cueva 4. Ahí es donde este pastorcito tiró la piedra y rompió este jarro de barro. Y uno de estos rollos que encontraron es una cita, es Isaías 35 e Isaías 61. Y hay un enunciado que ellos agregaron ahí. Y si quieres ver el rollo, aquí está, lo puedes ver aquí al lado de la cueva. Y si lo lees esto en arameico, vas a leer una frase que no se encuentra en ningún lugar de la Biblia, que es que Jesús iba a resucitar a los muertos. Y yo creo que Jesús está tramando algo. Le está diciendo a Juan, voltea a ver allá afuera. Tú conoces esa comunidad de Qumran. Yo sospecho que Juan en algún momento vivió con esta comunidad de Qumran. Él daba sermones en esa área. Él sabía quiénes estaban compartiendo alrededor de ahí. Él se parecía a las personas de Qumran porque él también estaba criticando a los líderes de Jerusalén. Pero lo que yo creo que Jesús está diciendo, Juan, yo entiendo, yo sé dónde estás, yo sé que es difícil. Te veo dónde estás tú. Y si escuchas cuidadosamente ahora mismo, ya sea si tú estás sentado en uno de nuestros campus o estás viendo en línea, vas a escuchar a Jesús decirte a ti, te veo. Conozco las paredes que están a tu alrededor. Yo sé que tenías una expectativa de que yo te liberara de esto, y mi respuesta es no. No porque estoy enojado contigo, no porque tu duda en mí ha causado que yo dude de ti. El problema no es tus expectativas que yo no he llenado. El problema es que tus expectativas no fueron suficientemente altas. Y lo que Jesús le promete a Juan es algo que nunca se hubiera imaginado. Resucitarlo de entre los muertos. Y hay veces que Jesús te va a decir a ti, yo no voy a romper esas paredes. Voy a hacer algo más grande a través de ti, por el hecho de estas paredes. Y mientras los discípulos de Jesús se van, tú crees que la conversación se ha acabado, pero Jesús no ha terminado con Juan. Y esto es lo que yo quiero que tú escuches. Para todos ustedes que están en el calabozo, quizá por que perdiste tu
tu trabajo o tu negocio fracasó o perdiste a tu cónyuge, si tú estás en un calabozo en este momento, escucha lo que dice Jesús acerca de Juan, porque dirá lo mismo de ti. Eso es lo que dice acerca de Juan. Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿a quién salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se ponen ropa de lujo están en un palacio de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo yo, y más que profeta. Yo les digo, de él está escrito lo siguiente: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Y Jesús está citando una profecía del Antiguo Testamento acerca de Juan. Imagínate eso, que haya una profecía de ti en el Antiguo Testamento. Jesús sabe quién es Juan. Y las dudas de Juan no hicieron que Jesús dudara de Juan. De hecho, lo eleva, lo exalta después de que se fueron sus discípulos. Y luego dice lo siguiente acerca de Juan. Dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Wow. Ahora, eso es un halago. Eso significa que Juan el Bautista es el hombre más grande de los mortales. Él es más grande que el padre Abraham. Aunque Abraham estuvo viajando por cientos de millas por Dios, Juan nunca se alejó mucho de su hogar. Pero él es más grande que él. Él es más grande que Moisés. Juan nunca escribió un libro. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pero él es más grande que Moisés. Más grande que David. David mató a un gigante, ganó guerras, y Juan el Bautista nunca hizo nada de eso, y aún así es más grande que David. Es más grande que Elías. Elías resucitó a un niño de los muertos, pero él es más grande que Elías. ¿Por qué? No tiene nada que ver con esto, porque nosotros tenemos un malentendido acerca de nuestras dudas. Pensamos que tenemos que hacer algo grande para que Dios nos ame, pero no es cierto. Lo que hizo a Juan grande, fue su cercanía a Jesús. No se trató de lo que él hizo, se trató de su cercanía de Jesús. Y él podía apuntar a las personas a Jesús como Moisés, David, Elías nunca podrían. La cercanía de Juan a Jesús le permitió apuntar a las personas a Jesús mejor que ninguna otra persona. ¿Y qué tal tú? ¿Estás más cerca de Jesús que Juan el Bautista? Estaba entrenando un grupo de pastores este fin de semana, esta última semana, y una de las mujeres que estaba allí era la líder de una de las iglesias más grandes en el área de niños, y yo le hice una pregunta que pensé que ella iba a saber la respuesta. Le pregunté, ¿tú eres más grande que Juan el Bautista? Y ella dice, no. Aquí, en letras, en papel, en blanco y negro, esto es Jesús, no yo. Así que si tú no estás de acuerdo, pues estás equivocado. Jesús dijo, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Entonces, ¿estás tú en el reino? ¿Le has dado tu vida a Jesucristo? Si ya lo has hecho, entonces sí estás en el reino. Esto te debe de volar la cabeza. Jesús citó esta profecía de Juan el Bautista, y Juan el Bautista está citado en las Escrituras. Y tú también. Tú también. Jesús te vio a ti. Él sabía que el más pequeño de los reinos de los cielos iba a estar más cerca de él que aún Juan el Bautista. Y por eso, más grande que Juan el Bautista. Más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo es posible esto? Recuerda, tu grandeza no tiene nada que ver con lo que tú hagas, sino con tu cercanía a Jesús. Entre más cerca estás tú de Jesús, lo más que puedes apuntar a las personas a Jesús. Te prometo esto. Yo sé que es difícil creer, es difícil para mí decirlo porque yo te conozco, te estás pensando, ese hombre está loco. Pero yo simplemente te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Cuando tú llegues al cielo, si tú te acercas a Moisés y le dices, Moisés, ¿cómo fue
sacar tu vara y que se abra el mar rojo y tú poder caminar por tierra seca. ¿Cómo fue eso? Moisés te diría, ¿cómo fue eso? Pues fue como un truquito. Caminamos por el piso seco y luego todo se murió en el desierto. No, yo quiero saber de ti, yo quiero saber de tu vida. ¿Cómo fue para ti traer a alguien a Jesús y partir las aguas del bautisterio para que ellos pudieran caminar y nunca morir? Y ves a David y dices, David, oye, mataste a Goliat, un hombre grande, cayó fuertemente. ¿Cómo fue eso? Y David diría, Goliat, ¿por qué hablas de Goliat? Yo quiero saber de ti, porque tú compartiste a Jesús con tu prójimo y ellos tenían esta adicción que no era solamente biológica, había una guerra espiritual en el fondo y por la proclamación del nombre de Jesús, porque tú estabas cerca de Jesús, más cerca que yo, tú pudiste apuntar a alguien hacia Jesús y los demonios corrieron. ¿Qué esperas? Tú eres más grande que Juan el Bautista, porque estás más cerca de Jesús. Y si le dirías a Elías, oye, tú levantaste a este niño de los muertos, ¿sabes qué te va a decir? El niño se volvió a morir. Pero la persona que tú traes a Jesús nunca volverá a morir. Tú puedes dudar de Jesús todo lo que quieras, pero Él nunca ha dudado de ti. Y la razón por la que tú estás más cerca de Jesús que Juan el Bautista es porque tú tuviste algo que Juan el Bautista nunca tuvo. Esto es de parte del apóstol Pablo, Efesios 1:13. En Él también, Jesucristo, ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando tú le das tu corazón a Jesús, Él pone su Espíritu en tu corazón y no te puedes acercar más a Jesús que eso. Mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer con lo que Él te ha dado? Y yo entiendo, las cuatro paredes te están abrumando y te están sacando algo de duda. Es normal. No te hace una persona mala. Si eres cristiano, no te hace un cristiano malo. Pero ¿qué vas a hacer con eso? Ese es el secreto de este texto. Y yo no me podía esperar por llegar a este momento. Todo este momento en el que Juan estaba en prisión, las paredes no eran el problema. Su duda era el problema. Y por 9 meses él tenía la clave en su mano todo el tiempo. Él tenía ahí la llave. Y aquí está. Y él la había usado anteriormente. La llave es apuntar a las personas a Jesús. Eso va a curar toda duda. ¿Ves? Cuando nos enfocamos en lo que sabemos se engrandece. Cuando nos enfocamos en lo que no sabemos, nuestras dudas se engrandecen. Y no digo que ignores tus preguntas, que ignores tus dudas, simplemente te digo, en lo que te enfoques más, va a crecer más en tu calabozo de dudas. Quizá Jesús nunca vaya a quitarte esas paredes, pero nunca has sido un cautivo a la duda. Y en el momento en que tú hablas acerca de Jesús a alguien que amas, vas a ser liberado. Y ese es mi reto. Y va a sonar raro, pero mi reto no es que solamente para los que son cristianos, pero aquellos que ya pasaron el cristianismo, que han deconstruido su fe por un calabozo de duda. Para todos ustedes que son precristianos, que aún no te has entregado a Jesús y lo reconoces como tu Salvador, pero crees que hay algo interesante de Él. ¿Qué sabes tú acerca de Jesús? ¿Qué es lo que sabes si eres postcristiano, precristiano? Tú sabes que Él peleó por los huérfanos. Él peleó por las viudas. Eso es algo que puedes presumir. Jesús dijo, ama a tus enemigos, cuida a tu prójimo. Tú sabes eso. Tú sabes que Jesús dio su vida por los demás. Hay mucho que presumir acerca de Jesús, aun si no te llamas discípulo de Jesús, o si alguna vez te llamaste discípulo de Jesús, pero ya no te llamas así. Pero la forma en que puedes salir de este calabozo de dudas es simplemente
compartir, hablar acerca de Él a alguien que amas. Y todos podemos hacer eso. No estoy hablando la siguiente semana, no estoy hablando el próximo mes. Esta semana, Dios va a poner a alguien en tu camino, te lo prometo, que no conoce a Jesús tanto como tú lo conoces. Y si tú tomas esa llave y apuntas hacia Jesús, vas a encontrar libertad aún dentro de esas paredes de tu duda. Tú sabes que compartir tu fe es uno de nuestros siguientes pasos críticos. Si tú ves nuestra aplicación, ves nuestros siguientes pasos, vas a ver, hay un botón que dice compartir y va a haber muchos recursos que te van a ayudar a compartir tu fe más efectivamente. Pero no hay que cometer errores. No lo hagas muy complicado, no tienes que dar un sermón, no tienes que contestar todas las preguntas que te hagan, no tienes que ganar un debate. Pero ¿podrías dudar de tu duda al presumir a Jesús? Decir una cosa acerca de Jesús a una persona que te importa. Si lo haces, yo te prometo esto. Jesús no va a llenar tus expectativas. Él las va a sobrepasar. Hay que orar. Padre Santo, tu bondad es extraordinaria. Tu paciencia es increíblemente larga. Gracias. Gracias por entender nuestra duda y por venir a nosotros en nuestro calabozo. Nosotros no esperamos que tú contestes todas nuestras preguntas. No es realista. Pero aquí rodeados de nuestra familia, yo te prometo que voy a presumirte a las personas que yo conozco. Y yo confío de que todo lo que yo no conozco va a ser absorbido por lo que sí conozco, tu bondad, tu gracia. Y en eso pongo mi confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Hay que ir a hacer Jesús famoso.